En este vídeo vamos a tratar el tema de las variables aleatorias discretas y sus distribuciones de probabilidad. Los contenidos están adaptados del libro de Probabilidad y Estadística para Informáticos en su segunda edición de Michael Baron, concretamente el capítulo 3. Los contenidos se organizan en 13 apartados. Del 1 al 7 son los que se tratarán en este vídeo y los apartados 8 a 13 se tratarán en un segundo vídeo. En primer lugar veremos objetivos. Después algunos conceptos previos necesarios para entender la definición de variable aleatoria, que se tratará en el apartado 3. Después, qué es la distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Las características de una variable aleatoria discreta, como la esperanza, varianza, desviación estándar. El concepto de distribución de probabilidad de un vector aleatorio discreto, cuando se maneja más de una variable aleatoria simultáneamente. Y terminaremos con la esperanza de funciones de más de una variable. Los apartados del 8 al 12 tratan distribuciones de variables aleatorias concretas, como la distribución de Bernoulli, binomial geométrica, binomial negativa y de Poisson. Y se termina el tema con un breve resumen. Entre los objetivos de este tema está el de recordar el concepto de variable aleatoria, algo que ya se debería conocer de la enseñanza secundaria o del bachillerato, pero aquí lo recordaremos. También se aprenderá a diferenciar entre distribución de probabilidad discreta y continua, calcular probabilidades, esperanzas, varianzas y desviaciones estándar de variables aleatorias discretas con distribución de Bernoulli, binomial, geométrica, binomial negativa y de Poisson. También se aprenderá a calcular el límite de probabilidad según la desigualdad de Chebyshev. También a diferenciar entre variable aleatoria discreta y vector aleatorio discreto. Se aprenderá a obtener la distribución conjunta de un vector aleatorio discreto y sus distribuciones marginales. También a determinar si dos variables son independientes y finalmente se calculará la esperanza de funciones de más de una variable. Los dos conceptos previos que son necesarios para entender el concepto de variable aleatoria son espacio muestral y suceso, algo que ya se debe conocer del apartado del tema sobre probabilidad en general. Recordemos que el espacio muestral era el conjunto de todos los posibles resultados elementales de un experimento aleatorio. Por ejemplo, si un experimento aleatorio es lanzar 3 monedas, el espacio muestral incluye 8 posibles resultados. Si tenemos en cuenta que una moneda tiene un lado que es cara y otro cruz, al lanzar las 3 monedas, pues los resultados posibles son 3 caras, 2 caras y una cruz, la primera moneda cara, la segunda cruz y la tercera cara, y así hasta completar las 8 posibles combinaciones que podemos tener con estos dos valores cara y cruz. Por tanto, tenemos hasta 8 resultados elementales posibles. Bueno, pues un suceso, recordemos que era un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, un suceso podría ser obtener 3 caras. En este caso solo tendría un resultado elemental, que es las 3 monedas con cara. Pero podríamos definir sucesos como obtener solo una cruz, que estaría compuesto por 3 resultados elementales del experimento aleatorio, o lo que es lo mismo, 3 valores del espacio muestral. Otro suceso que se nos podría ocurrir podría ser obtener el mismo lado en todas las monedas. Bueno, pues en ese caso solo estaría compuesto este suceso de 2 de los posibles valores elementales, que eran todas las monedas con cara y todas las monedas con cruz. Una vez que hemos recordado lo que es un suceso, un experimento aleatorio y un espacio muestral, pues ya estamos en condiciones de entender lo que se conoce como variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función del resultado de un experimento aleatorio. Es decir, es un valor numérico siempre y se obtiene aplicando una cierta función que se definirá para cada variable aleatoria a la que corresponda sobre el resultado de un experimento aleatorio. La ventaja de manejar variables aleatorias es que son números y se puede procesar más fácilmente que manipular los resultados del experimento, que como hemos visto podrían ser caras, posiciones de una moneda, pero así siempre se va a convertir esos resultados en un número que podremos procesar. El dominio de esta función con la que se calcula el valor de la variable aleatoria, es decir, los valores que puede tomar el parámetro de la función, es el espacio muestral, es decir, todos los posibles resultados que se pueden obtener, resultados elementales. Y el rango de la función, es decir, los posibles resultados que puede obtener esta función, el conjunto de valores posibles de la variable aleatoria puede ser el conjunto de todos los números reales
o pueden ser números positivos solamente, o todos los enteros, o un intervalo, etcétera. Depende de cómo se ha definido esa variable aleatoria. Y si es una variable que se ha definido para tomar valores enteros o valores reales. Lo que sí que hay que tener claro es que siempre una variable aleatoria es un número. Puede ser número real o número entero. Una vez que se completa un experimento y se conoce el resultado, se determina el valor de la variable aleatoria. Por ejemplo, en el caso de lanzar las 3 monedas, si el resultado podríamos definir una variable aleatoria como podría ser el número de caras al lanzar las monedas. Si el resultado elemental ha sido 3 caras, pues entonces el valor de la variable aleatoria es función de ese resultado, CCC, y como hemos dicho que es el número de caras, pues 3 sería el valor de esa variable. Si el resultado hubiera sido una cara y 2 cruces, pues el valor de la variable sería 1, se ha obtenido una cara. El dominio de esta variable aleatoria es todos los posibles resultados del experimento, los 8, y el rango, es decir, los posibles valores que puede tener la variable, pues sería 0 si no se obtiene ninguna cara, por ejemplo, si el resultado fuera XXX, de todo cruces. 1 si solo se obtiene una cara, eso ocurriría en resultados como cara y 2 cruces, o sea, la primera moneda cruz, la segunda cruz y la tercera cara, o la primera cruz, la segunda cara y la tercera cruz. Otro posible valor es 2 cuando se obtienen 2 caras y 3 cuando se obtienen 3 caras. Hay 2 tipos de variables aleatorias, las discretas y las continuas. En este tema nos centraremos en las discretas. Las variables aleatorias discretas son variables cuyo rango es finito. Es decir, su valor tiene que ser valores finitos. Se deben poder enumerar sus valores o disponer en una secuencia. Lo normal es que una variable aleatoria discreta tenga valores enteros, pero no siempre es así, como ahora veremos. Algunos ejemplos de variables discretas, pues el número de trabajos enviados a la impresora, pues se puede mandar un trabajo, 2 trabajos, trabajos, pero no infinitos trabajos. El número de errores de un programa, lo mismo, el número de componentes de un sistema fallidos. Si un sistema tiene 20 componentes, pues podrá fallar 2, 3, 20. Lo que no podrán fallar son infinitos componentes. Como he dicho, lo normal es que sean números enteros, las variables discretas, pero no siempre es así. También valdría como variable discreta aquella que representa una proporción de, por ejemplo, componentes defectuosos en un lote de 5. Un ejemplo, ¿no? Podríamos tener como valores que tengamos 0 componentes defectuosos, un quinto de componentes, un 20% de componentes defectuosos, 2 de 5, o sea, un 40%, 0,4, 0,6, 0,5 y 1. Son valores que tienen parte entera y decimal, pero es un número finito, solo puede tener 6 valores diferentes. Es discreta aunque no tenga valores enteros, pero tiene un número limitado de valores. Aunque en este tema nos centramos en las variables discretas, vamos a definir lo que son las variables aleatorias continuas, que se tratarán en otro tema. Las variables aleatorias continuas son variables cuyo rango es un intervalo completo de valores. Puede ser un intervalo limitado, desde un valor A a un valor B, o sin límites, como por ejemplo desde un valor A hasta más infinito, desde menos infinito a B, o todos los números reales en un intervalo de menos infinito a más infinito. A veces puede ser una unión de varios de estos intervalos, de intervalos de, no sé, de 3 a 5 y de 8 a 10, pues números que estén en esos 2 intervalos. Los intervalos son incontables, por lo tanto todos los valores de una variable aleatoria no se pueden numerar en este caso. Lo mejor es plantearse la nota que se indica en la diapositiva, y es que en una variable continua, entre 2 valores cualesquiera siempre hay otro valor posible. Eso nos queda claro que en ese caso el número de valores es, pues digamos, infinito, porque siempre hay un valor posible entre 2 que nos digan que decidamos en un intervalo. Ejemplos de variables continuas, tiempos, por ejemplo, el tiempo de instalación de un programa, el tiempo de ejecución de un programa, puede ser 5,3 segundos, 5,3, 5, 8, 9, 6 segundos, depende de la precisión que queramos, el tiempo de conexión a Internet, el tiempo de espera, la vida útil de un ordenador, también variables físicas como el peso, que pueden tener decimales, altura, voltaje, temperatura, distancia, etcétera. Cuando se utilizan variables aleatorias hay que manejar un concepto como el de distribución de probabilidad, que ahora veremos en qué consiste, pero que antes de ello vamos a recordar que estamos hablando de experimentos aleatorios
y por tanto los resultados del experimento son desconocidos antes de que se termine el experimento. Pero como ya vimos en el tema de probabilidad en general, la probabilidad de cada resultado del experimento se puede calcular. Y por tanto también se podrá calcular la probabilidad de cada valor posible de la variable aleatoria. Por ejemplo, en el experimento de lanzar 3 monedas, una tras otra, pues tendremos como una posible variable aleatoria, la variable aleatoria x, número de caras al lanzar las 3 monedas. Bueno, pues, ¿qué valores puede tener? Si el resultado fuera la primera moneda cara y las dos siguientes cruz, pues la variable valdría 1. Si valdría 1 también cuando la primera es cruz y la segunda cara y la tercera cruz, porque solo es una cara. Es decir, que los valores posibles ya vimos que eran 0, 1, 2 y 3. Bueno, pues podríamos calcular la probabilidad de cada uno de estos 4 valores posibles. La probabilidad de que el número de caras sea 0 es la misma probabilidad de que el resultado sea todo cruces. Y como ya sabemos, como había 8 posibles resultados en este experimento, pues la posibilidad de un resultado es 1 dividido entre 8. En el caso del valor 1 de la variable, se da cuando ocurren 3 posibles resultados. Por tanto, la probabilidad será la suma de la probabilidad de que ocurra el primero un resultado, el otro con una cara y el otro que también tiene una cara. Total, 3 octavos. La probabilidad de que sean 2 caras, de que la variable sea 2, pues serán los 3 casos, los 3 resultados en los que se obtienen 2 caras. Por tanto, la probabilidad 3 octavos también. Y el último caso de la variable, cuando vale 3, ¿cuál es su probabilidad? Pues el único resultado en el que la variable vale 3 es cuando se obtienen 3 caras. Y es un resultado de entre 8 totales, pues un octavo. Aquí hay que darse cuenta que la suma de todas las probabilidades posibles es 1. Si sumáramos las 4 probabilidades, nos sale 1. Como comentario, en este ejemplo hay que tener cuidado porque la x que aparece dentro de las probabilidades no es la variable, es simplemente el símbolo de la cruz de la moneda, cara, C, cruz. O sea que esta x no tiene nada que ver con la variable. Ha dado casualidad de que la variable se llama x y el símbolo que usamos para representar la cruz de la moneda también es una x, pero repito que no tiene nada que ver. O sea que esto es simplemente un símbolo que representa la cruz. Vamos a definir entonces qué se entiende por distribución de probabilidad de una variable aleatoria, en este caso discreta. Pues no es más que la colección de todas las probabilidades relacionadas con dicha variable. Eso es lo que se conoce como distribución de probabilidad. Y esta distribución normalmente se maneja a través de dos funciones, en el caso de las variables discretas. La función de masa de probabilidad, llamada en inglés PMF, Probability Mass Function, y la función de distribución acumulada, o en inglés CDF, Cumulative Distribution Function. Bien, la función de masa de probabilidad, o PMF, es una función matemática sobre X, a la que se le pasarían valores de X, y no es más que la función de masa de probabilidad de X, de un valor concreto de X, de la variable X, no es más que la probabilidad de que la variable aleatoria valga ese valor, tenga ese valor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de antes, la probabilidad de que la variable aleatoria del número de caras sea 0 sería P0. La probabilidad de que valga 1 la variable, pues sería en la función de masa de probabilidad P1. Bien, pues la función de distribución acumulada, o CDF, se define como la suma de todos los valores de la función de masa de probabilidad hasta el valor que le pasemos a la función, el argumento de la función. Y se denota con la letra F mayúscula. F de X es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese valor de X. Lo que es lo mismo, la suma de todas las probabilidades de X desde el valor mínimo que pueda tener esa variable aleatoria hasta el valor de X que le estemos pasando a la función. En el ejemplo de lanzar las 3 monedas ya habíamos calculado los posibles valores de la variable aleatoria que representaba el número de caras que sostenían. Y habíamos dicho que podía tener valor 0, 1, 2 y 3. Bueno, pues podríamos ver cuál es el valor de la función de masa de probabilidad para esa variable aleatoria y esa función tendría 4 posibles valores. Sí, la probabilidad de que valga 0 la variable ya la habíamos calculado, 0,125, la probabilidad de que valga 1, de que valga 2 y valga 3. Estaba calculado, podríamos representar gráficamente como
aparece en el libro, esta función P de X, la función de masa de probabilidad para este caso, y aparecerían los 4 puntos de estos 4 valores. También podríamos representar gráficamente la función de distribución acumulada, que se denota como f. También tendría 4 posibles valores, f0, f1, f2 y f3, porque son los 4 posibles valores de la variable. En este caso f0 coincidiría con p0 porque es lo que se ha acumulado exactamente la primera probabilidad, pero f1 sería la suma de la probabilidad de 0 y la probabilidad de que valga 1. Es decir, 0,125 más 0,375, y eso es 0,5. Por eso en el diagrama aparece en el 0,5. F2 sería la probabilidad de que valga 2 la variable, o 1 o 0, o sea que es la acumulada de los valores 0, 1 y 2. Y por último, siempre el último valor de la variable, posible de la variable, su frecuencia acumulada siempre es 1, porque sería la suma de todas las probabilidades anteriores más la del valor último. Así que siempre el valor final de la función de distribución acumulada es 1. Vamos a ver algunas propiedades que se cumplen en relación con las distribuciones de las variables aleatorias discretas. La primera es que la suma de todas las probabilidades asociadas a los posibles valores de la variable es 1. Vamos a verlo en el caso del ejemplo de las monedas. Se lanzaban 3 monedas y ya habíamos calculado la probabilidad de que no se obtuviera cara. La variable aleatoria era el número de caras que se obtienen al lanzar las 3 monedas, la probabilidad de que no obtener ninguna cara 0,125, y así hasta la probabilidad de obtener 3 caras. Bueno, pues la suma de las 4 probabilidades es 1. Aprovechamos para ver el diagrama de la función de masa de probabilidad P de X, donde podemos dibujar, aunque en el dibujo anterior aparecían solo los puntos, hay autores que dibujan una barra para que se vea mejor lo que es el tamaño de la probabilidad. La probabilidad de que la variable valga 2 realmente es la longitud de la barra, lo que lo mismo es la posición y donde está el punto. Pero siempre con las barras parece que se ve mejor el tamaño, o sea, que la probabilidad de este valor es mayor que la de este. Cuando hay que calcular probabilidades de variables aleatorias, nos podrían pedir que calculáramos la probabilidad de que la variable no tuviera un número concreto, sino que tuviera un valor en un intervalo. Entonces, por ejemplo, en un intervalo desde A hasta B. Aquí hay que tener cuidado cuando nos pregunten, porque nos pueden decir si están incluidos los extremos o no del intervalo. O sea, no es lo mismo decir que la variable sea mayor, igual que A y menor igual que B, que sería un intervalo cerrado, o que nos pregunten que sea mayor o igual que A y menor que B. En ese caso sería el caso de que el intervalo a la derecha estaría abierto, no está incluido el valor B en la pregunta. Bueno, pues ¿cómo se podría calcular? Hay dos formas. Una sería simplemente sumando todas las probabilidades que hay en ese intervalo, probabilidades de valores concretos de la variable en ese intervalo. Por ejemplo, si me pidieran la probabilidad de que la variable x estuviera en el intervalo AB cerrado los dos extremos, es decir, que incluya A y B, o sea, que valga A, los valores intermedios y B incluido, pues me están preguntando que la variable x en realidad sea mayor o igual que A, porque está incluida la A, y menor o igual que B. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues simplemente sumar las probabilidades de todos los valores en ese rango. La probabilidad de que la variable valga A más 1 o A 2, hasta la probabilidad de que valga B, que será el último extremo. Vamos a verlo con un ejemplo, el ejemplo de las monedas. Si me preguntasen, ¿cuál es la probabilidad de que la variable x, que era el número de caras al lanzar 3 monedas, esté en el intervalo 1 o 2, incluidos los dos extremos? Es decir, que esté que sea un valor mayor o igual a 1 y menor o igual que 2. Bueno, pues gráficamente se ve muy bien en el diagrama de la masa de probabilidad de la función P. Se ve muy bien que el intervalo entre 1 y 2 solo incluye dos probabilidades, la de 1 y la de 2. Sería simplemente sumar las dos barras, o sea, el tamaño, el valor de la probabilidad para x igual a 1 y para x igual a 2. El intervalo es desde 1 hasta 2, incluidos los dos extremos. Entonces sería la suma de cuando x igual a 1 más x igual a 2, ya sabemos que la función de masa de probabilidad P exactamente representa eso. La probabilidad de que x igual a 1 es P1. Pues sumaríamos el valor de P1 más el de P2.
La probabilidad de que el valor de la variable esté en un intervalo también se puede calcular utilizando la otra función que ya conocemos, que es la de distribución acumulada, la función f, que representa la probabilidad de que la variable sea menor o igual que un valor. Bien, entonces, por ejemplo, si tuviéramos que calcular la probabilidad, como en el caso anterior, de que la variable esté en el intervalo a, b, incluidos los dos extremos, pues si lo planteamos como que la variable sea mayor igual que el extremo de la izquierda, menor o igual que de la derecha, pues tenemos que es la probabilidad de que sea menor que b, menos la probabilidad de que sea menor que a. Esto de la resta de la probabilidad de los dos extremos se ve muy bien gráficamente. Vamos a verlo con el ejemplo de las monedas. Si yo tuviera que calcular la probabilidad de que el número de caras al lanzar 3 monedas sea mayor igual que 1 y menor igual que 2, ¿qué me están preguntando? ¿Cómo justifico que es la diferencia entre x menor o igual que 2 y la probabilidad de que sea menor que 1? Pues vamos a verlo en el gráfico. La probabilidad de que x sea menor o igual que 2 es la suma de todas las barras que hay en el gráfico del 2 incluido hacia la izquierda, porque es la probabilidad de que sea menor o igual que 2 es la probabilidad de que sea 0, de que sea 1, de que sea 2, es sumar las 3. Y la suma de las 3 es 0,875. Bueno, pues si a esta probabilidad, donde están las 3 barras, las 3 probabilidades de 0, 1 y 2, le quito la probabilidad de que sea menor que 1, es decir, que sea menor que 1 es que sea 0, porque no hay otro valor, teniendo en cuenta que el 1 no está incluido, porque no es menor o igual, sino menor. Entonces hay que quitarle la probabilidad de que sea 0 o menor o igual que 0. Da igual 0 que menor o igual que 0 porque no hay nada ya a la izquierda. En resumidas cuentas, lo que quiero decir es que si yo a todas lo que señalo en rojo, a todas las barras hasta el 2, que es la probabilidad de que sea menor o igual que 2, le quito la probabilidad de que sea menor que 1, me quedan justamente la suma de las probabilidades de 1 y 2, que es lo que me estaban pidiendo. O sea que se puede plantear, en lugar, como hicimos antes, de sumar las dos barras, la probabilidad de 1 y 2, se puede plantear como restar la acumulación de probabilidad hasta la barra del 2 y quitarle después las barras que hay antes del 1. En este ejemplo parece que no merece la pena porque hay pocas probabilidades, pero pocos valores de la variable, pero cuando hay muchos, pues sí que hay que hacerlo de esta manera mejor que ir sumando barra a barra, porque imaginemos que la variable va desde 0 hasta 1000 y tenemos que calcular la probabilidad de que esté entre 500 y 1000, tenemos que hacer 500 sumas. Entonces se suele hacer de esta otra manera, restando la probabilidad acumulada hasta un valor, hasta el extremo superior, y restándole la probabilidad acumulada hasta el extremo inferior. Aquí hay que tener cuidado, cuando en un problema nos pregunten por estos casos, hay que tener cuidado con el signo cuando lo que se trata es de incluir o no un extremo del intervalo. Es decir, no es lo mismo menor que A que menor o igual que A. Entonces, porque se ve claramente aquí menor que 1 es la probabilidad de 0. Menor o igual que 1 sería la suma de la probabilidad de 1 más la de 0. Si está incluido el 1 es una cosa, el cálculo incluye la probabilidad del 1 y si no está incluido el 1 solo incluye la de la izquierda. Así que no es lo mismo. O sea, si aquí necesitamos la probabilidad de que x sea menor que 1, en este caso es lo que hay a la izquierda del 1, no el 1, que el 1 está incluido porque no nos han dicho menor o igual que 1, sino menor que 1. Entonces se justifica en la diapositiva que por eso cuando se utiliza la función de distribución acumulada que representa que la variable sea menor o igual que un valor, pues hay que tener cuidado porque lo que hay que hacer es calcular la probabilidad de que sea menor o igual que el valor menos 1. Es decir, si la probabilidad de que x sea menor que x minúscula de un valor es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que ese valor x menos 1. Esto lo tendremos que hacer así porque la función que tenemos definida, la de probabilidad acumulada, tiene en su definición el signo de menor o igual. Por tanto, solo la podemos usar cuando consigamos convertir todas las probabilidades que tenemos que calcular a que sean probabilidades de x menor o igual que algo. Entonces, bueno, es tan fácil como cuando me digan menor que a, pues simplemente esto es equivalente a menor o igual que a menos 1. Entonces ya sí podemos utilizar la función f. Para aprender a definir distribuciones de probabilidad, vamos a hacer el ejemplo 3.3 del libro, que trata sobre errores en un programa informático. Dice que un programa consta de dos módulos,
el número de errores x1 en el primer módulo tiene una función de masa de probabilidad, P1 de x, y el número de errores x2 en el segundo módulo tiene otra función de masa de probabilidad que se llama P2 de x, independientemente de x1. Quiere decir que las variables x1 y x2 son independientes. Esto nos hará falta para calcular las probabilidades, porque ya sabemos que cuando son dos variables independientes, la probabilidad de que una tenga un valor y la otra otro, simplemente es el producto de las probabilidades de cada valor por separado. Bien, el enunciado también nos dice que la probabilidad de que el primer módulo tenga 0 errores es 0,5, 50%. La probabilidad de que el primer módulo tenga un error, 0,3. Que tenga 2 errores, 0,1. Y que tenga 3 errores, 0,1. Y la probabilidad de que el segundo módulo tenga 0 errores es 0,7. Un error 0,2, 2 errores 0,1. Y la probabilidad de que el segundo módulo tenga 3 errores es 0. Si x es el número total de errores, lo que lo mismo es la suma de las variables x1 y x2, lo que nos piden es encontrar la función de masa de probabilidad de la variable aleatoria y, que es la suma de las dos variables que nos han indicado, x1 y x2. Es decir, lo que se trata es de una variable que represente el número total de errores del programa, que habrá que sumar los errores de un módulo y del otro módulo. También nos preguntan que calculemos la función de distribución acumulada de esa nueva variable aleatoria y, que se crea como la suma de las otras dos. Y yo he añadido dos apartados más que no están en el libro para ver cómo se calculan probabilidades en un intervalo. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que la variable nueva i, el número total de errores, sea menor que 2 y la probabilidad de que sea mayor que 4. Esto realmente es un intervalo, porque que sea menor que 2 es que esté entre 2 y 0, ¿vale? Porque la variable i, el número mínimo de errores es 0. ¿Vale? Y la probabilidad de que sea mayor que 4 pues será mayor que 4 y menor que el máximo número de errores que ahora cuando resolvamos el problema pues veremos que puede asumir la variable i. Para resolver el problema vamos a dividirlo en pasos. Primero vamos a determinar todos los valores posibles de la variable nueva i, que era la suma de las variables aleatorias x1 y x2, y luego necesitamos calcular la probabilidad de cada valor de esta variable i, ya que al final lo que nos están preguntando, la función de masa de probabilidad, no es más que la colección de todas las posibles probabilidades de esta variable aleatoria i. Bueno, el número de i mínimo y máximo se obtiene sumando las variables x1 y x2. Sabemos que la variable x1 puede tener valores desde 0, 1, 2 o 3. Realmente esta tablilla que está en el libro, que se muestra en la diapositiva, muestra la función de masa de probabilidad de la variable x1, la columna del centro, y la columna de la derecha es la función de masa de probabilidad de la otra variable, la variable x2. Entonces, el mínimo valor de i, si i es la suma de x1 y x2, x1 puede tener como mínimo valor 0 y x2 también, pues el valor mínimo de i también es 0, porque 0 más 0, 0. Y el valor máximo dice, bueno, pues si el valor de x, el valor máximo de la variable x1 es 3 y el de la x2 es 3 también, pues máximo 6. Bueno, pues en este caso no es así, porque resulta que la probabilidad de que la variable x2 sea 3 es 0, o sea, nunca va a valer 3. No hay ninguna probabilidad de que sea 3, se nos han dicho en el enunciado. Por tanto, nunca la variable i va a llegar a 6. Entonces será como máximo 5. Así que el valor máximo de i es 5. Bueno, pues ya podemos entonces resolver el apartado A, que nos pedía la función de la masa de probabilidad de esta nueva variable i. Entonces, como ya sabemos que la variable i va desde 0 hasta 5, pues simplemente lo que nos están pidiendo es que digamos cuál es la probabilidad de que la variable i valga 0, valga 1, así hasta 5. Toda esa colección de valores de la probabilidad para cada valor posible de la variable es lo que se llama la función de masa de probabilidad. Realmente es la distribución de probabilidad. Bueno, pues ¿cómo calculamos la probabilidad de que la variable i sea 0? Bueno, pues es la probabilidad de para que i sea 0, x1 tiene que ser 0 y x2 0, y la suma es 0. Entonces es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos, de que x1 sea 0 y x2 sea 0. Y esto ya sabemos que la probabilidad de la intersección, cuando son independientes, que nos lo ha dicho el enunciado, es simplemente el producto de las dos probabilidades. O sea, la probabilidad de que la variable 1
sea 0 y la 2 0 es el producto de la probabilidad de que la variable 1 sea 0 por la probabilidad de que la variable 2 sea 0. Lo tenemos en la tabla. La probabilidad de que la variable x1 sea 0 es 0,5 y la de la variable x2 sea 0 es 0,7. Total, la probabilidad de que y sea 0 es 0,35. Para la probabilidad de que y valga 1, tenemos que ver todos los casos en que la suma de x1 y x2 valga 1. Entonces puede ser cuando x1 sea 0 y x2 sea 1, o cuando x1 sea 1 y x2 sea 0. Bueno, esto por las reglas de probabilidad que ya vimos en el tema sobre probabilidades en general, pues sabemos que cuando es la unión de dos sucesos, pues se calcula como la suma de las probabilidades. Entonces tenemos el caso de que la probabilidad de que sea x1 0 y x2 1 no es más que el producto de las dos probabilidades. Y hay que sumarle ahora la probabilidad de que x1 sea 1 y x2 sea 0. Se suman los cálculos y da 0,31. Y así habría que proceder en todos los casos. Y el último caso, que sería la probabilidad de que y valga 5, es cuando x vale... Es el único caso que se da esa situación, es cuando x vale 3, x1 vale 3 y x2 vale 2. Como x2 nunca puede valer 3, pues no podemos tratar el caso de que x2 valga 3 y x1 2, porque hemos dicho que la probabilidad de que x2 valga 3 es 0, nunca se va a dar ese caso. Así que la única combinación posible es que para que el valor de y sea 5, solo tiene que ser el valor de x1 3 y x2 2. Bueno, pues como son dos variables independientes, nos han dicho, la probabilidad, hay solamente que multiplicar la probabilidad de que la primera sea 3 y la segunda 2. 0 por 1, total 0,01. Podemos comprobar que hemos hecho bien el cálculo de todas las probabilidades, por ejemplo, sumando todas ellas. Ya sabemos que la suma de todas las probabilidades de una variable tiene que ser 1. La distribución de probabilidades tiene que sumar todo 1. Y aquí lo comprobamos. Si sumamos las probabilidades de que valga 0, 1, 2, 3, 4 y 5, si lo hubiéramos calculado, pues podemos comprobar que el resultado efectivamente es 1. El segundo apartado nos preguntaba por la función de distribución acumulada. Bueno, pues en este caso ya sabemos que la función de distribución acumulada no es más que la suma de las probabilidades hasta el valor que nos indique el parámetro de la función. Es decir, y la función se llama f. La función de distribución acumulada de fi para cuando i vale 0 no es más que la suma de todas las probabilidades desde 0 hasta 0. Entonces, es la probabilidad de que valga i 0, ya la teníamos, 0,35. La función de distribución acumulada, fi, para i cuando vale 1, es la suma de cuando vale 0 más la probabilidad de que valga 1. Realmente es la función acumulada del valor anterior más el nuevo valor. Pues 0,66. Y así seguiríamos hasta el último valor posible de i, que es 5. La función de distribución acumulada de i para el valor 5 es lo que tendríamos acumulado, la probabilidad acumulada para el valor 4 más la probabilidad para ese último valor 5. Y si lo hacemos nos tiene que dar 1, porque siempre, ya dijimos, que para el último valor de una variable aleatoria su función de distribución acumulada siempre es 1, porque realmente lo que se van sumando son las probabilidades anteriores y como la suma de todas las probabilidades es 1, al final siempre el último valor de la función de distribución acumulada tiene que ser 1. Los dos últimos apartados de ejemplo no vienen en el libro y vamos a ver cómo se resolverían. Imaginemos que nos preguntan cuál es la probabilidad de que la variable nueva i sea menor que 2. Bueno, pues hay una forma de resolverlo que es simplemente sumar todas las probabilidades hasta el valor del extremo de este intervalo, que en este caso hay que darse cuenta de que nos están preguntando que sea menor que 2, no menor o igual que 2. Entonces, como es menor que 2, habría que sumar las barras en el diagrama de masa de probabilidad, de P, pues como es menor que 2, 2 no hay que tenerlo en cuenta, con lo cual hay que sumar la probabilidad de 1 más la longitud de la barra, que es la probabilidad de que valga 0. Sumamos los dos y nos daría un resultado. Y el último apartado, imaginemos que nos preguntan cuál es la probabilidad de que la variable i sea mayor que 4,
que sea mayor que 4, pero no mayor o igual que 4, nos dicen mayor que 4. Si es mayor que 4, quiere decir que no está incluido el valor 4. O sea, nos están preguntando por todas las probabilidades que hay por encima del 4. Y solo hay una, que es la que valga 5, porque la variable i no puede tener más valores, acababa en el 5. Entonces, como si nos estuvieran preguntando la probabilidad del valor 5, que ya lo teníamos, que era 0,01. El siguiente apartado de este tema trata sobre las características de una variable aleatoria. Ya sabemos que toda variable aleatoria tiene asociada una distribución de probabilidad, es decir, una colección completa de todas sus probabilidades, de la probabilidad que pueden tomar sus valores, y eso es todo lo que se puede conocer de la variable aleatoria. Lo que ocurre es que quizá es demasiado complejo manejar todas las probabilidades que puede tener asociada una variable, y se suele trabajar con información resumida que se conocen como características o medidas relacionadas con la variable aleatoria, como por ejemplo la esperanza, la varianza, la desviación estándar, el valor más probable de la variable aleatoria, etc. Son lo que veremos en este apartado. La primera característica que vamos a ver es la esperanza. La esperanza de una variable aleatoria es una función que se denota como e de x, siendo x la variable aleatoria, y se dice que es su valor esperado. Se calcula como el promedio de todos sus posibles valores, ponderado según la probabilidad de cada posible valor. Es decir, sería el sumatorio de cada valor de la variable por la probabilidad de que se dé ese valor. Por ejemplo, si tuviéramos una urna con dos números y la probabilidad de sacar uno u otro, extraer un número u otro sería del 50%. Entonces, como son los dos posibles valores de la variable, pues su esperanza sería 1 por 0,5, que es la probabilidad de sacar el 1, y 2 por 0,5 también, porque la probabilidad del 2 también es del 50%. Total, que la esperanza sería 1,5. Ya nos damos cuenta que la esperanza no tiene por qué ser ninguno de los posibles valores de la variable, porque aquí esta variable solo puede valer 1 o 2, la esperanza es el promedio. Esto se parece mucho a lo que llamamos media en estadística descriptiva. En estadística descriptiva se manejaban variables estadísticas, no variables aleatorias. En aquel caso ya se conocía el valor de las variables. Por ejemplo, en una población de personas, si tomamos una muestra de personas y apuntamos su peso, esos valores son reales, son valores de las personas que estamos analizando. Mientras que en este caso, las variables aleatorias son variables de las que no sabemos cuál va a ser su valor, y lo que tenemos es la probabilidad de que ese valor ocurra, como en este ejemplo de estos dos números. También hay que tener en cuenta que aunque una variable es aleatoria, es decir, una variable x no sabemos qué valor va a tener, puede tener valor 1 o 2 en este ejemplo, su esperanza siempre es fija, no es aleatoria. O sea, si conocemos los posibles valores de la variable y sus probabilidades, pues calcularemos la esperanza, y esa no cambia, es independiente del valor que tome en cada momento que vaya a tomar la variable, porque digamos que es el promedio de todos los que puede tomar. Podríamos calcular la esperanza del ejemplo de lanzarte monedas, el ejemplo 3.1 del libro, que ya lo hemos usado anteriormente. Ya sabíamos cuál era su distribución de probabilidad, es decir, todas sus probabilidades posibles, que eran la probabilidad de que no haya ninguna cara, una cara, dos caras o tres caras, las tenemos. Bueno, pues simplemente la esperanza no es más que ir multiplicando cada valor de la variable por su probabilidad. 0 caras, la probabilidad es 0,125, la probabilidad de obtener una cara es 0,375, multiplicamos entonces por 1, el valor de la variable 2 por la probabilidad de ese valor, y 3 por último, la probabilidad de tener tres caras será 0,125. Entonces la esperanza en este caso sería 1,5 caras. Las unidades en que se mide la esperanza son las mismas que la de la variable, porque es un valor esperado de la variable. Entonces, si la variable son número de caras, la esperanza también será número de caras. Podríamos tener variables aleatorias que dependan de otras variables aleatorias. Es decir, que el valor de una variable aleatoria y se obtenga como una función aplicada a otra variable x. Podemos denotarlo matemáticamente como y igual a la función g de la variable x. Por ejemplo, el tiempo de descarga de un vídeo de internet podría ser la variable y, ese tiempo, y está claro que depende de la velocidad de conexión que tengamos, que podría ser la variable x. El beneficio de una tienda de ordenadores, que podría ser y, ese valor numérico de ese beneficio, está claro que depende del número de ordenadores vendidos.
Bueno, pues cuando queramos calcular la esperanza de variables que dependen de otra, se puede calcular a partir de los valores de la otra. Entonces, la esperanza de la variable y, si y es la función g de x, pues sería el sumatorio de todos los posibles valores de y, o sea, todos los valores de la función aplicadas a los posibles valores de x, multiplicado en este caso por la probabilidad de x. Es decir, se puede calcular la esperanza de la variable y utilizando las probabilidades de la variable x, de la que depende. Otra característica importante de una variable aleatoria es su varianza. La varianza es una función que vamos a llamar var. La varianza de una variable aleatoria x se define como el cuadrado de la desviación esperada de la variable respecto de su esperanza. Lo que se trata es de medir la variabilidad de la variable aleatoria. Bueno, el concepto es similar al que ya se manejó en estadística descriptiva de varianza de una variable estadística, no de una variable aleatoria. Si x es una variable aleatoria discreta, pues el cálculo de la varianza, como hemos dicho, es la esperanza de la diferencia de los valores de la variable aleatoria menos su propia media o esperanza. Habitualmente utilizamos también distintamente la palabra media con esperanza, porque bueno, como la conocemos de estadística descriptiva, pues nos queda claro que la esperanza es similar porque se calcula de forma similar a la media, solo que en este caso son valores probables y en el caso de la media en descriptiva eran valores ya reales de los que ya se disponía. Pero bueno, la idea es similar, un promedio. También se suele utilizar para la varianza la letra griega sigma elevado al cuadrado. Bueno, pues se calcularía como el sumatorio, se iría restando a cada posible valor de la variable su esperanza o media, se elevaría al cuadrado y se multiplica por la probabilidad de ese valor, y así con todos los valores. Es decir, lo que vamos haciendo es ir sumando todas las diferencias de todos los posibles valores, todo lo que se alejan los valores del valor esperado, que era la esperanza o media. La varianza siempre es positiva porque es un valor elevado al cuadrado, por tanto siempre positivo. Y si desarrollamos esta expresión de la varianza, podemos llegar a una fórmula que también se suele utilizar, que se obtiene lo mismo, desarrollando y simplificando. Al final se puede demostrar que la varianza de x también es igual a la esperanza de la variable x al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x, que sería, también como ya sabemos, se usa la letra mu para la esperanza de x. Repito, es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x. Para entender mejor cómo se calcula tanto la esperanza como la varianza, vamos a ver el ejemplo 3.10 del libro. En este ejemplo se dice que hay que considerar dos usuarios. Uno recibe 40 o 52 mensajes de correo electrónico cada día, o sea, uno o dos de estos dos valores, no hay otros valores intermedios, sino unos días recibe 48 y otros días 52. Y además con la misma probabilidad, de 50%. El 50%, o sea, hoy podría recibir o 48 o 52 con la misma probabilidad, 50%. El otro recibe 100 o 0 correos electrónicos, también con la misma probabilidad, estos dos valores. Hay días que no recibe ninguno y otros días recibe 100. ¿Cuál es la característica común de estas dos distribuciones y en qué se diferencian? Es lo que nos pregunta el ejercicio. Lo que hay que ver es calcular sus esperanzas, sus varianzas y comparar. Lo primero que tendremos que definir son las dos variables aleatorias implicadas en este ejemplo. Por ejemplo, vamos a llamar x al número de mensajes de correo electrónico por día recibidos por el primer usuario. Y y, número de mensajes de correo electrónico por día recibidos por el otro usuario. ¿Cómo calcularíamos las esperanzas? Bueno, como nos han dicho, que el primer usuario o recibía 48 o recibía 52 con la misma probabilidad, pues sería 48 por 0,5 más 52 por 0,5, 50. La esperanza del número de mensajes del primer usuario es de 50 mensajes al día. O sea, el promedio, si unos días recibe 48 y otro puede recibir 52, pues el valor más esperado sería el promedio 50. La esperanza de la otra variable y sería también multiplicar cada valor posible, que nos han dicho que es 0 mensajes o 100 mensajes cada día, con la misma probabilidad, pues 0,5 cada caso, también nos sale 50. Es decir, es un ejemplo, es un caso de que tenemos dos variables aleatorias con la misma esperanza, con la misma media, digamos. Bueno, pues ahora vamos a calcular las varianzas, porque aunque tenga la misma media, puede ser que la variabilidad de estas dos variables aleatorias sea diferente. ¿Cómo se calculaba la varianza? Pues dijimos que había que ir multiplicando por cada probabilidad cada valor de la variable posible. La primera, 48 menos
su esperanza, que era 50, lo que ya lo hemos calculado antes, elevado al cuadrado, y el otro valor posible, que era 52, también le restamos la esperanza y al cuadrado, por la probabilidad. Total, 4. Tiene una varianza de 4. Estas no están puestas las unidades serían mensajes al cuadrado. Número de mensajes al cuadrado, pues es la varianza. Y la varianza de la variable i sería 0 menos la esperanza, que era 50, al cuadrado, por la probabilidad de ese valor 0, que es 0,5. Y lo mismo con 100. Total, sale 2500 mensajes al cuadrado. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, lo que podemos concluir es que ambos usuarios reciben en promedio un número similar de correos electrónicos. La esperanza es de 50 mensajes al día de promedio. Sin embargo, en el primer caso, el número de correos electrónicos es siempre cercano a la esperanza. Está más cercano, es 48 o 52, es decir, hay poca variabilidad. Mientras que en el segundo caso, los dos valores posibles están muy lejos de la esperanza, que es 50, o sea, porque puede recibir o ningún mensaje o 100 mensajes. Y la media era 50, o la esperanza era 50, con lo cual están bastante lejos de los dos valores posibles de lo que es la esperanza. Se dice que entonces que la primera variable aleatoria x es más estable, tiene menor variabilidad, su varianza solo es 4, mientras que la segunda variable, ya lo hemos visto, tiene una alta variabilidad. Los valores que puede tomar están más lejanos entre sí. Y eso se lo demuestra la varianza, porque la varianza es mucho más alta, mucho más grande que la de la otra variable. Otra característica de una variable aleatoria muy relacionada con la varianza es la desviación estándar. La desviación estándar, que podríamos denominar la función std de la variable aleatoria, en este caso la variable x, no es más que la raíz cuadrada de la varianza. También, por tanto, es una medida de la variabilidad de la variable aleatoria. La diferencia es que las unidades ahora ya coinciden con las de la variable aleatoria, mientras que en la de la varianza las unidades serán al cuadrado. Como ocurría con la varianza, que se utilizaba la letra sigma al cuadrado, pues la desviación estándar, como es la raíz cuadrada, pues sería justo la letra sigma. Es decir, que la desviación estándar de x sería la raíz cuadrada de la varianza de x. Se suele utilizar como alternativa a la varianza para medir la variabilidad precisamente porque utiliza las mismas unidades que la propia variable aleatoria. En el ejemplo 3.10 de mensajes electrónicos del libro, pues ya habíamos calculado las esperanzas de los mensajes recibidos por un usuario por el otro usuario, y si tuviéramos que calcular las desviaciones estándar, sería simplemente hacer la raíz cuadrada de las varianzas. En el caso del primer usuario, su desviación estándar, la desviación estándar del número de mensajes que recibe el primer usuario es de 2 mensajes al día, mientras que la del otro usuario es de 50 mensajes. Como hemos visto, las unidades coinciden con las de la variable, mientras que en el caso de la varianza, recordemos que eran las unidades al cuadrado. Por tanto, es más cómodo siempre comparar con la desviación estándar, porque manejamos las mismas unidades. Hay una propiedad que cumple las variables aleatorias que se denomina desigualdad de Chebyshev, que permite, conociendo la esperanza y la varianza de una variable aleatoria, encontrar el rango de valores más probables de esa variable. Y solamente a partir de su esperanza y su varianza. No es necesario conocer su distribución de probabilidad. Bien, si tenemos una variable aleatoria x y conocemos su esperanza y su varianza o desviación estándar, porque sabemos que es conocido una cosa, se puede obtener la otra. O sea, si conocemos la varianza, conocemos también la desviación estándar, que no es más que la raíz cuadrada. Bueno, pues lo que dice la desigualdad es que, dada la esperanza y la varianza, pues para cualquier valor epsilon positivo que se nos ocurra, siempre se cumple que la probabilidad del que el valor de la variable menos la esperanza, en valor absoluto, la probabilidad de que sea mayor que ese valor que nos hemos inventado, epsilon positivo, siempre esa probabilidad, la probabilidad de que la diferencia de la variable con respecto a su esperanza, o lo que se aleja la variable con respecto a su esperanza, sea mayor que ese valor, siempre es menor o igual que la desviación estándar dividido por ese valor, al cuadrado. Esta desigualdad lo que muestra es que, en general, la varianza más alta implica mayores probabilidades de grandes desviaciones, porque como está en la parte superior del cociente, de la parte derecha de la desigualdad,
lo cual aumenta el riesgo de que una variable aleatoria tome valores lejos de su esperanza. Esto se aplica, por ejemplo, en economía, para evaluar riesgos de acuerdos financieros, asignar fondos, crear cartera de valores, etcétera. También se utiliza, por ejemplo, en informática para asignar de forma óptima la memoria del ordenador, el tiempo, el CPU u otros recursos en cada momento, cuando se procesa datos, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de la desigualdad de Chebyshev. Es el ejemplo 3.12 del libro, que nos dice que el número de errores de un nuevo software es una variable aleatoria con una esperanza de 20 errores y una desviación estándar de 2 errores. Se supone que es una empresa que ha desarrollado software, pues teniendo en cuenta todo el software anterior, al final se ha determinado que la esperanza de errores cuando desarrollan el software nuevo es una variable aleatoria de media o esperanza de 20 errores por programa y una desviación estándar de 2 errores. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que el software tenga más de 30 errores, el software nuevo? Bueno, realmente, conociendo solo la esperanza y la desviación estándar, no podemos responder a esta pregunta. Nos tendrían que haber indicado también la distribución de probabilidad que tiene esa variable aleatoria, y no nos lo dicen. Entonces, como máximo lo que podemos decir es hasta qué valor puede llegar esa probabilidad. O sea, no podemos calcular la probabilidad exacta, pero sí que no va a pasar de un valor que podemos calcular, aplicando la desigualdad de Chebyshev. Hay que recordar que la desigualdad de Chebyshev lo que planteaba era la probabilidad de que la variable aleatoria menos la esperanza fuera mayor que un valor. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es transformar la pregunta que nos hacen, que es que la probabilidad de que la variable sea mayor que 30, a una pregunta, a un cálculo de probabilidad en la que esté implicada la esperanza o la media. Como nos han dicho que son 20 errores de media, de promedio, la esperanza son 20, pues podemos plantear la pregunta en forma de la desigualdad, diciendo que si nos preguntan que la variable sea mayor que 30 errores, es lo mismo que decir que la variable menos 20, que es la media, sea mayor que 10. Porque si pasáramos el 20 al otro lado del factor este, del símbolo de mayor, pues nos quedaría que x sea mayor que 30. Es decir, es como si decir aquí que x sea mayor que 20 más 10 y ahora pasar el 10 a la izquierda. Perdón, pasar el 20 a la izquierda, con lo cual nos quedaría que x menos 20 sea mayor que 10. 20 era la esperanza. Bueno, pues como sabemos de la desigualdad de Chebyshev que se cumple, que la probabilidad de que la diferencia de la variable con respecto a la esperanza sea mayor que un valor es menor o igual que la desviación estándar dividido por ese valor al cuadrado, pues la desviación estándar como la tenemos, que es 2 errores, pues tenemos todo. Por tanto, podemos calcularlo y nos da 0,04. Por tanto, podemos afirmar que la probabilidad de que el número de errores sea mayor que 30 va a ser menor o igual que 0,04. No podemos afirmar que sea exactamente ese valor, pero ya vemos que como máximo va a ser ese valor. El apartado B nos pregunta, ¿y si la desviación estándar fuera de 5 errores? Es decir, en lugar de 2 fuera 5, más desviación estándar, pues lo más probable es que la probabilidad sea mayor. Porque si nos separamos más de la media, si la desviación estándar de 2 errores, es que los valores posibles pueden estar más dispersos con relación a la esperanza, lo que es la media. Volvemos a plantear el mismo problema, solo que ahora en lugar de la desviación estándar 2 ponemos 5 y nos sale 0,25. Por tanto, podemos afirmar que la probabilidad de que el número de errores sea mayor que 30 es como máximo 0,25. Antes nos salía como máximo 0,04. Es decir, que de 100 programas, lo normal es que 4 o menos de 4 tengan más de 30 errores. Pero en el caso de la desviación más grande, de 5, pues de cada 100 programas, 25, en lugar de 4, como máximo 25, tendría más de 30 errores. Se recomienda hacer los ejercicios 3.1, 3.5, 3.8 y 3.9 del libro, que están relacionados con el cálculo de esperanza, varianza, con la desigualdad de Chebyshev, lo que hemos visto en el apartado 5 de este tema. Las respuestas de algunos de ellos están disponibles en el libro. Lo que hemos visto hasta ahora se aplicaba a variables aleatorias discretas unidimensionales, digamos que una única variable aleatoria es lo que estamos tratando. Bueno, vamos a ver ahora cómo poder tratar
conjuntamente dos variables aleatorias. Esto sería el apartado 6 del tema, que es distribución de un vector aleatorio discreto. ¿Por qué le llamamos vector? Bueno, pues porque habitualmente el par de dos variables aleatorias tratadas conjuntamente, x e y, es lo que se denomina un vector aleatorio. En general, en este ámbito, siempre el término vector hace referencia a una serie de valores. Bueno, pues aquí en este caso igual, si tenemos una serie de variables, eso es un vector. Vamos a centrarnos solamente en parejas, en pares. No se podría extender a más de dos variables, pero nos centraremos en dos. Bien, pues la colección de todas las probabilidades de esa pareja, de ese par de x e y, se denomina distribución de probabilidad conjunta de x e y. Y a las distribuciones de probabilidad individuales de cada una de ellas, de x y de y, sin tener en cuenta la otra, se denomina distribución de probabilidad marginal de x y para la otra variable distribución de probabilidad marginal de y. Bueno, entonces lo que vamos a manejar son distribuciones de probabilidad de vectores aleatorios. Bueno, pues ya sabemos que una distribución de probabilidad tiene asociado dos funciones, la función de masa de probabilidad y la función de distribución de probabilidad acumulada. Bueno, vamos a ver entonces la función de masa de probabilidad conjunta. Sería, como hemos visto hasta ahora, para una única variable, pero ahora para el caso de dos. Y se define como la probabilidad de que de un par x e y es la probabilidad de que el par de variables x y y tengan como valores esos que nos han indicado. Es decir, la función de masa de probabilidad conjunta no es más que la probabilidad de que simultáneamente x tenga un valor concreto y tenga otro valor determinado. Bueno, está claro que las parejas x y son sucesos exhaustivos y mutuamente excluyentes para diferentes pares x y. Es decir, que si tenemos el par de x igual a 1 y igual a 2, por ejemplo, o sea, la pareja 1-2, esa pareja no se va a repetir. O sea, es excluyente y no va a haber otro caso en el que se ocurra esa pareja con diferente probabilidad. O sea, solo va a ocurrir siempre con una probabilidad concreta que dependerá de qué variable se trate, pero es única. Y además también se cumple que la suma de todas las probabilidades de todas las parejas posibles de valores x e y, como siempre al tratarse de una función de masa de probabilidad conjunta, en este caso, siempre la suma tiene que ser 1 cuando era una variable y cuando son dos tratadas conjuntamente también la suma tiene que ser 1. La suma de todas las probabilidades de las parejas de esas dos variables. Si conocemos la probabilidad conjunta de todos los pares de dos variables x e y, podríamos calcular la probabilidad marginal de una de las variables simplemente sumando las probabilidades conjuntas para todos los valores de la otra variable. Gráficamente se puede ver muy bien si quisiéramos calcular la probabilidad marginal de x, es decir, la probabilidad de x para un valor concreto. Lo único que tendríamos que ir sumando son las probabilidades de que x valga ese valor que estamos determinando para la probabilidad marginal y que la y valga pues todos los valores posibles de y. Es decir, que valga 0, que valga 1, que valga 2, 3 y 4. Si la variable y puede valer de 0 a 4, pues sumaríamos todos los casos en los que la variable x vale x y pues todos los valores posibles. Esto es un sumatorio y así se podría calcular la función de masa de probabilidad marginal de la variable x y lo mismo para la variable y. Una propiedad que se cumple en relación con las variables aleatorias es que si hay dos variables que son independientes entre sí, pues se cumple que para todos los valores posibles de esas variables, la probabilidad conjunta del par de x y con esos dos valores es igual que el producto de la probabilidad marginal de la variable x con ese valor y por la probabilidad de que la otra variable tenga el otro valor. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso se dice que los sucesos de que la variable x tenga un valor y la variable y tenga otro son independientes para todo x e y. Es decir, las dos variables son independientes porque el que una tenga un valor es independiente del valor que tenga la otra. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de probabilidades de un vector aleatorio. Vamos a centrarnos en el ejemplo 3.6 del libro, que nos dice que hay un programa informático que consta de dos módulos. Hay una variable aleatoria que es x que nos indica el número de errores en el primer módulo, la variable aleatoria y representa el número de errores en el segundo módulo
y lo que nos da como enunciado son las probabilidades de que haya unos errores en el primero y en el segundo módulo simultáneamente. Como datos nos dicen que la probabilidad de que no haya ningún error en el primer módulo ni tampoco en el segundo es 0,2. La probabilidad de que haya un error en el segundo módulo y ninguno en el primero es 0,2. Y la probabilidad de que haya, por ejemplo, ningún error en el primer módulo y 3 en el segundo, 0,05. Bueno, si nos fijamos en las probabilidades que nos dan, vemos que la variable i, que es el segundo valor del vector, llega hasta 3, con lo cual el valor máximo que va a tomar esa variable i es 3. Y si nos fijamos en el primer valor, el de x, como máximo llega hasta 1, con lo cual ya sabemos que la variable de x, o sea, el número de errores que se pueden tener en el primer módulo es 0, 1, mientras que en el segundo es 0, 1, 0, 1, 2 y 3, porque es lo que vemos en estos valores que no he enunciado. Normalmente lo correcto sería escribir la probabilidad de la variable del vector x e y cuando x vale x minúscula y vale y minúscula, pero habitualmente para que la notación sea más simple nos saltaremos el escribir el nombre de las dos variables y se supone que estamos haciendo referencia a x e y. Si tuviéramos que manejar otras variables también a la vez, como z, u, v, entonces sí tendría sentido, pero como aquí solo hay dos variables, en este problema no tiene sentido utilizar la notación, complicar la notación, y podemos perfectamente poner p sin el subíndice de x, y. Las preguntas de este ejemplo son: encontrar las distribuciones de probabilidad marginales de x e y, es decir, la probabilidad de que el x valga sus posibles valores sin tener en cuenta y viceversa. Encontrar la probabilidad de que no haya errores en el primer módulo. Encontrar es decir, la probabilidad de que x sea igual a 0. El C, encontrar la distribución de probabilidad de número total de errores en el programa. Será una nueva variable que será la suma de x más y. Y habrá que encontrar su distribución, o sea, todas las probabilidades posibles de todos los posibles valores de esa suma x más y. Y por último, averiguar si los errores en los dos módulos ocurren de forma independiente. Ya hemos visto la regla de antes de que el producto de las probabilidades de las probabilidades de x y por separado sea igual a la probabilidad conjunta de esos dos valores x e y. Y eso tiene que cumplirse para todo x e y. Habrá que comprobarlo como cuarto apartado. El primer apartado del ejemplo nos pedía encontrar distribuciones de probabilidad marginal de x e y. Bien, pues lo que tenemos que hacer, como ya vimos en la regla de adición, es si queremos calcular la probabilidad de que x tenga un valor, el 0, hay que sumar todas las probabilidades conjuntas de que x tenga ese valor 0 y que y tenga cualquiera de sus valores posibles, que hemos dicho que eran 0, 1, 2 y 3. Habrá que sumar la probabilidad de que x valga 0, y valga 0, de que x valga 0 y valga 1, 0x y 2 y 0x y 3, porque hemos dicho que sus valores posibles eran 0, 1, 2 y 3. Si nos fijamos en los datos que nos han enunciado, pues esto nos resulta 0,50. Lo más cómodo en estos problemas de probabilidades conjuntas, pues es dibujar una tabla, con la que está en la diapositiva, en la que representemos en las líneas los posibles valores de x y las probabilidades conjuntas de cuando x vale 0 y y vale 0, vale 1, etc. Todos los posibles valores de los vectores x, y. En las columnas tendríamos entonces la variable y con todos los posibles valores de y, que son 0, 1, 2 y 3. Y en las celdas donde se cruzan los valores de x e y, pues la probabilidad conjunta de tener a la vez el valor de x y el valor de y de esa celda. Lo que hay en esta tabla, en el centro, son los datos del enunciado, que nos decía, por ejemplo, que la probabilidad conjunta de que x valga 1 y y valga 2 era 0,1, 0,10. Bueno, pues si sumamos todos los valores que hay en las columnas en cada fila de x, realmente lo que estamos obteniendo es la probabilidad marginal de x. O sea, si sumamos 0,2 más 0,2 más 0,05, 0,05 nos da 0,50, bueno, pues esta es la probabilidad de que x valga 0, porque sumamos, pues según la regla de adición, todas las probabilidades de x0 y cualquier otro valor. Y lo mismo para x igual a 1. Sería simplemente sumar todos la fila y nos daría a la derecha, en una columna podríamos poner la probabilidad marginal de x. Y si lo hacemos al revés, lo hacemos sumando las filas,
pues abajo tendríamos de esa tabla la probabilidad marginal de la otra variable de i. Pero realmente lo que estamos haciendo es, en el caso de la probabilidad de que i valga 1, pues sumar todos los casos en el que i valga 1 y x valga pues todos los posibles valores. Es decir, x valga 0 y 1, y cuando x vale 1 y 1, la suma es 0,30, que es lo que aparece en la columna en la que se indica que i vale 1, porque esta es la columna de que la probabilidad de que i valga 1. Bueno, pues además, si sumásemos todas las probabilidades marginales, el resultado, como siempre, tiene que ser 1. En el caso de i, efectivamente, sumamos todos los valores de la probabilidad de i para cualquier valor de i, nos sale 1. Y si sumamos las probabilidades de x para cualquier valor de x, que son 0 y 1, 0,5, 0,5, también es 1. El segundo apartado del ejemplo era encontrar la probabilidad de que no haya errores en el primer módulo. Lo que nos están preguntando precisamente es la probabilidad de que x valga 0. Esto ya lo tenemos porque como hemos rellenado la tabla, pues no es más que la probabilidad marginal de x igual a 0. Y ya vimos que era 0,5. El tercer apartado del ejemplo era encontrar la distribución de probabilidad del número total de errores en el programa. Para ello, pues podríamos crear una nueva variable, que podemos llamarla z, por ejemplo, que sea la suma de las variables x más y, ya que x era el número de errores en el primer módulo y en el segundo, el programa consta de 2 módulos, pues la suma de los errores de cada uno es el número total. Hay que averiguar primero cuáles son los posibles valores de z, porque al final la distribución de probabilidad es simplemente ir diciendo cuál es la probabilidad de que z valga pues cada uno de sus posibles valores. Como es la suma de x más y x sabemos que sus valores eran 0 o 1, e y eran 0, 1, 2 o 3, bueno, pues ¿desde qué valor puede tener el valor en la variable z? Desde la suma más pequeña, que es cuando x y y valgan 0, por tanto el valor más pequeño de z es 0. ¿Y cuál es el mayor valor? Cuando los dos sean su valor máximo. X máximo era 1 y máximo eran 3, 1 más 3, 4. Con lo cual los posibles valores de z eran 0, 1, 2, 3 o 4. Hasta 4 el número total de errores no puede ser mayor de 4, porque y no puede ser mayor de 3 y x no puede ser mayor de 1. Bien, por la distribución de probabilidad es simplemente ir haciendo la lista de las probabilidades de todos los valores de z. Empezaríamos con 0, luego 1, 2, hasta 4. ¿Cuál es la probabilidad de que z valga 0? Bueno, pues es la probabilidad de que la suma de las dos variables sea 0. Y eso solo se puede dar cuando la variable x vale 0 y la y 0. Por lo tanto, sería la probabilidad de que se dé el suceso de que x valga 0, la intersección con el suceso de que y sea igual a 0. Ya sabemos que la intersección se puede leer como y, es decir, que x igual a 0 y e igual a 0. Y eso era la probabilidad conjunta que teníamos en la tabla que ya hemos visto, de que la variable x valga 0 y la y 0. Y en la tabla era 0,20, era un dato del enunciado del programa, del ejemplo. A continuación, pues lo mismo para z igual a 1, el siguiente valor de z. En este caso hay que ver si se pueden producir diferentes combinaciones. Entonces la probabilidad de que x más y sea igual a 1, porque la variable z era la suma de las dos, pues hay que ver qué combinaciones se pueden dar de x y de y. Pues cuando x vale 0 e y vale 1, la suma es 1, es un caso. Pero al revés también, si x vale 1 y y vale 0, también la suma es 1. Por tanto, sería la suma de las dos probabilidades, de que es x0 y 1 y la probabilidad de x1 y 0. Sumaríamos las dos, que las teníamos del enunciado, 0,40. Y así con todas. Vamos a llegar a la última, la probabilidad de que sea 0, sea 4, la suma de las dos probabilidades solo se puede dar cuando x valga 1 e y valga 3, los dos valores máximos. Pues en ese caso, cuando x valga 1 y y valga 3, sería el caso de la pareja 1, 3. Este dato lo tenemos del enunciado, que era 0,1. Por tanto, ya tenemos la distribución de probabilidad de la variable suma de total de errores en el programa, la suma de x más y. Hay que comprobar si la suma de todas las probabilidades de una distribución, como ya sabemos, tiene que ser 1. Hay que comprobarlo y efectivamente si sumamos la probabilidad de que z valga 0, 1, 2, 3, 4,
nos sale que es 1, con lo cual no nos hemos equivocado y al menos se cumple esta regla general para las distribuciones de probabilidad de cualquier variable aleatoria. El último apartado del ejemplo 3.6 nos preguntaba si los errores en los dos módulos ocurren de forma independiente. Nos están preguntando sobre la independencia de las variables x e y, de los errores de un módulo y los errores del otro. Y ya sabemos que para que dos variables sean independientes, se tiene que cumplir para cualquier valor de las dos variables que la probabilidad conjunta de esos dos valores de esas dos variables x e y sea igual que el producto de las probabilidades marginales de x de ese valor de x por el valor de ese valor de y. Y esto se tiene que cumplir para cualquier valor de x e y. Así que hay que ir probando todas las combinaciones de valores x e y. Y si encontramos uno en la que no se cumple, ya no hace falta seguir, porque habríamos comprobado que no son independientes. Entonces podemos empezar por el primer par de valores 0, 0, y vemos que, según el enunciado, la probabilidad conjunta de que ningún módulo tenga errores será 0,2. Y ahora vamos a calcularlo multiplicando las probabilidades marginales que habíamos calculado en el primer apartado. La probabilidad de que x fuera 0 era 0,5 y la de que y sea 0 era 0,4, lo calculamos. Y nos da 0,2, con lo cual este primer caso sí se cumple. Hay que seguir. Probamos el segundo caso, que x valga 0 y valga 1. Según el enunciado, eso es 0,20. Y ahora vamos a comprobar si el producto de la probabilidad de 0 de que x valga 0, la probabilidad marginal, que era 0,50, y la probabilidad de y igual a 1, que vimos que era 0,3, si el producto de esas dos también es 0,20, pues no, es 0,15, con lo cual no se cumple este requisito de que para cualquier x e y se cumpla que la probabilidad conjunta sea igual al producto de las probabilidades por separado. Así que nos falta seguir, ya podemos afirmar de que el número de errores en los dos módulos no son independientes. Hay alguna dependencia entre ellos. No sabemos exactamente cómo es la dependencia, pero sabemos que alguna hay porque no son independientes. Se recomienda intentar resolver los ejercicios 3.10 a 3.15 del libro porque son ejercicios sobre vectores aleatorios discretos. Las respuestas de alguno de ellos están en el libro. Ahora que ya sabemos calcular la probabilidad conjunta de dos variables de vectores aleatorios que están formados por parejas de dos variables, vamos a ver el apartado 7 del tema, que es la esperanza de funciones de más de una variable. Bien, nos estamos refiriendo a saber calcular la esperanza de una nueva variable que sea el resultado de una operación con otras dos variables. En general vamos a llamarlo la función g sobre la variable x e y. Por ejemplo, podría ser la suma de dos variables. En el ejercicio anterior ya hemos visto un caso realmente de cálculo de probabilidades en este caso, porque inventamos una variable z que es la suma de 2, x más y. Bueno, pues ese sería una función de la suma de x más y. ¿Sí? O sea que, aunque aquí lo vamos a nombrar de forma general como la función g sobre dos variables, al final el resultado es otra variable. Bien, pues es tan sencillo como se calculaba la esperanza de una variable, solo que ahora, al ser una función de dos variables, lo que queda haciendo es ir sumando todos los casos posibles de parejas de la variable x e y, aplicándole la función. Por ejemplo, si fuera la suma, pues la suma de x más y para todos los valores de x e y multiplicar en cada caso la probabilidad de que ocurra esa pareja de valores x e y a la que le apliquemos la función. Bueno, pues esto sería fácil de calcular si disponemos de todas la función completa, además la probabilidad conjunta de la pareja x y. Vamos a ver dos ejemplos y vemos dos propiedades que se cumplen en el caso de estas dos operaciones, cuando la función sea sumar dos variables, x más y. En ese caso, pues se calcularía en general como todos, se iría calculando la función, que en este caso sería x más y para todos los valores x y y, por la probabilidad de esos dos valores de x y. Bueno, pues se puede comprobar que si eso se hace, la esperanza de la suma de dos variables es igual que la suma de las esperanzas. Esta probabilidad es importante porque nos va a facilitar los cálculos en estos casos. También se puede comprobar que si las variables se multiplican por un número, no por una variable, sino por un número, por ejemplo a, b y además hay una suma,
algún número suelto. O sea, si tenemos que calcular la expresión, la esperanza de una función como a por x por b por y más c, pues se puede demostrar que la esperanza de esa expresión es la esperanza de cada término de la expresión del sumatorio. En este caso, a multiplicado por la esperanza de x, porque aquí la esperanza de a es la esperanza de un número, es el propio número. Si yo tengo el número 5, la esperanza del número 5 es 5. O sea, no es una variable aleatoria. Bien, pues esto sería en el caso de la suma. Pero esto no se cumple en el caso del producto. En el caso del producto no podemos decir que la esperanza de la multiplicación o producto de dos variables aleatorias sea la multiplicación de las esperanzas. Siempre se puede calcular con la expresión genérica de sumar todos los casos posibles de los productos por la probabilidad de todas las parejas, pero no se puede simplificar esta expresión en todos los casos. Solamente si se demuestra que si x e y son independientes. Si las dos variables son independientes, sí que se cumple que la esperanza del producto de las dos variables coincide con el producto de las esperanzas de cada una de las variables, pero solamente en el caso de que las dos variables sean independientes. Podemos resolver el ejemplo 3.9 del libro, que es un caso de cálculo de la esperanza de una función de más de una variable. Este ejemplo 3.9 es una continuación del ejemplo 3.6 que ya vimos anteriormente, aquel en que había dos módulos en un programa informático y teníamos que x es una variable aleatoria que representa el número de errores del primer módulo y el número de errores en el segundo módulo. También recordemos que el vector aleatorio tiene como función de masa probabilidad conjunta pues una serie de probabilidades para todos los valores posibles de x e y que ya vimos y utilizamos en el ejemplo 3.6. Bueno, pues ahora lo que nos preguntan es la esperanza del número total de errores, es decir, la esperanza de la suma de x más y. Esta sería de la función de suma aplicada a x e y. La solución es sencilla aplicando la propiedad que ya hemos visto de que la esperanza de la suma de dos variables es igual a la suma de las esperanzas de cada una de ellas, de las esperanzas marginales. Bueno, pues las esperanzas de las dos variables las podemos calcular y de hecho porque tenemos del ejemplo 3.6 las probabilidades marginales de cada variable. La variable x solo puede tener valores 0 o 1 y en el ejemplo 3.6 calculamos cuál era la probabilidad de que x valiera 0 y que valiera 1, que era 0,5 en los dos casos. Por lo tanto, la esperanza ya sabemos que sería 0 por la probabilidad de 0 más 1 por la probabilidad de 1, que es 0, en total 0,5. Y la esperanza de la variable y, recordemos que y podría tener 4 valores posibles, 0, 1, 2 y 3, y las probabilidades de cada uno de esos valores también lo calculamos en el ejemplo 3.6. Así que solamente hay que multiplicar cada probabilidad por su valor, o sea, la probabilidad de que valga 0 por 0, la de que valga y 1 por 1 y así, y nos sale que la esperanza de y es 1,05 errores. Por lo tanto, la esperanza de la suma de x más y, aplicando la propiedad, es la suma de las esperanzas, por lo tanto sería sumar 0,5 más 1,05, el resultado, por tanto, es de 1,55 errores, es la esperanza, o el promedio de errores del total de los dos módulos. Se recomienda realizar los ejercicios 3.16 a 3.19 del libro, que son ejercicios sobre el cálculo de esperanzas de funciones de más de una variable. Las respuestas de todos ellos están disponibles en el libro.